Espíritu Santo. Amén y amén. Primera carta a los Corintios, capítulo número 15, verso número 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Usted recuerda que en el capítulo anterior, capítulo 14, Pablo exhortó a la iglesia de los Corintios, sobre todo para que no se vanagloriasen, siendo que Dios había manifestado su palabra, y esto a través, por intermedio de un pueblo, es decir, a través de la nación de Israel. Y de entre ellos había tomado a sus profetas, los cuales habían sido los promulgadores de esa palabra. Si tan solamente, por favor, me acompaña al capítulo 14, verso número 36. En este texto bíblico nos dice: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Mi amado hermano recordará que en Romanos capítulo 9, si no me falla la memoria, verso 3 al 5, si se nos anticipaba en ese verso de qué manera Dios había tomado a esa nación de Israel y por medio de ella había dado a conocer su voluntad. Esto para recordarle a los corintianos que no pretendiesen tener de pronto una estima por encima de lo que en el Señor debemos de tener cada uno de nosotros, sino mantenernos siempre sumisos y dependientes de Dios. Ahora bien, en el capítulo 15, que va a ser en esta noche el motivo de la enseñanza, Pablo, continuando dentro de su exhortación a la iglesia de Corintios, les hace saber lo siguiente: además, dice ahí, es decir, adicionalmente, os declaro. El término declarar también se puede traducir como exponer. Les expongo, hermanos, el evangelio que he predicado. Entendiendo, mi querido hermano, que fue Pablo uno de los instrumentos que Dios usó para poder predicar en esta ciudad. La Escritura nos dice, pues, en el verso número 1, el cual también recibisteis, dice aquí, en el cual también perseveráis. Entendiendo que la palabra que nos es dada, mi amado hermano, viene primeramente por medio de la predicación. Si el evangelio no se predicase, no hubiese bendición para el pueblo, para que pueda estar atento a la voz de Dios. Si usted me acompaña en breve, por favor, y venga conmigo rápidamente a la carta de los Romanos, en el capítulo número 10, la Escritura nos exhorta a cada uno de nosotros a que prediquemos, es decir, a que podamos compartir con otros el evangelio de nuestro Dios. Mira lo que nos dice, por favor, Romanos capítulo número 10. Carta a los Romanos, capítulo número 10. ¿Lo tiene? Verso 14 nos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Dice aún más: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber, dice ahí, quien les predique? Y si leo más adelante el verso 15 para concluir: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esa es la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros, que somos participantes de estas buenas nuevas, del evangelio. Ahora bien, Pablo menciona en el verso número 1 que así como habían recibido la palabra, ellos también se mantenían, como lo dice la Biblia, perseverantes en esa palabra. Y esa es la intención, mi amado hermano, de que nosotros compartamos la Escritura. Que la gente, luego de escucharla, persevere en la doctrina que escucha. Si me acompaña y venga conmigo, por favor, venga a las cartas de Juan. Veamos qué nos tiene que decir el Señor
en su palabra. En la segunda carta, ¿sí? Capítulo número 1, segunda de Juan, capítulo número 1, verso número 9. Mira lo que nos dice el Señor. ¿Ya lo tiene? Segunda de Juan, capítulo 1, verso número 9. ¿Ya lo encontró? Está así unas cuantas cartas, sí, o unas cuantas páginas del libro de Apocalipsis, 2 páginas, a 2 páginas de distancia, no hay mucho. ¿Ya lo encontró? Ahora sí. Segunda de Juan 1:9, dice ahí, cualquiera que se extravía, y mira, y no persevera, entendiendo que el término perseverar es avanzar, ¿sí? El que no persevera, ¿en qué? En la doctrina o la enseñanza de Cristo, no tiene, y óigalo bien, no tiene a Dios, es decir, no lo tiene en cuenta Dios, por mucho que lo hable, por mucho que lo piense, por mucho que lo diga, esta persona o todo aquel que no persevera, que no hace de la doctrina un estilo de vida, no tiene a Dios. Dice aún más la palabra, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y también a ¿quién? Y tiene al Hijo. Mi amado, esto no se trata simplemente de pensar en Dios o de tener un conocimiento de Dios. Se trata de implantar ese conocimiento en una forma de vida. Cuando la persona adopta la doctrina como parte de su estilo de vida, entonces se manifiesta en él la plenitud de Dios, la plenitud de Cristo en su, diríamos, en su estándar de vida. Cuando vamos nuevamente, por favor, pues a Corintios capítulo 15, verso número 1, Pablo sabía perfectamente que él había sido el medio por el cual la predicación había llegado a Corintios y segundo, había dado fruto. ¿Por qué? Dice en la parte final, en el cual también perseveráis, es decir, en el cual te encuentras o te mantienes. Verso número 2. Por el cual, dice ahí, es decir, por esa doctrina que fue predicada y por esa forma que has adoptado de vida, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué nos dice o qué genera esto como consecuencia? Sois, dice ahí, sois salvos, de lo contrario, si no creísteis en vano. Mi amado hermano, ahora, usted, al igual que en otras predicaciones, ¿sí? Y otros que de pronto también ya lo sabrán, recuerda que este término de salvación, sí, se refiere a la permanencia, sí, en esta gracia que la iglesia ya posee, que es, sí, la gracia del ser salvos. El retener, mi amado hermano, sí, la doctrina, tiene como fruto, como lo dice el verso número 2, tiene como fruto el permanecer en la salvación. Adicionalmente nos dice la Biblia, pero si no fue así, dice aquí, creísteis en vano. Venga conmigo, por favor, a la Escritura y mira lo que nos dice el Señor en el capítulo número 2 de la segunda carta de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2. Quiero compartir, sí, un texto de gran bendición. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2. ¿Lo tienes? Verso número 13 al 15, y es ahí donde quiero llegar, al verso 15. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios
os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Mediante qué? Mediante la santificación o la consagración por el Espíritu y la fe en la verdad. Verso 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, eso sería la predicación, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso sería la esperanza que se recibe cuando uno acepta el evangelio. Ahora, mira lo que dice el verso 15. Así que, hermanos, ¿cuál es la demanda en ese texto? Estad firmes, ¿sí? Y retened la doctrina que habéis aprendido. Ahí me quedo en primera instancia. Ahora, ¿a qué nos demanda, mi amado hermano, si el Señor, luego de que ha llegado la palabra a nuestras vidas, luego de que ha llegado Cristo y su salvación a nuestra vida, nos manda, dice en el verso número 15, a estar primeramente, ¿qué cosa? Firmes. Eso implica que no podremos bajo ninguna circunstancia ser removidos. ¿En qué? En lo que hemos creído. Alguien que permanece firme, diríamos así, por donde mete la cabeza, quiere sacar ¿qué cosa también? Por ahí. Los pies. Alguien que está firme en algo no cambia, sino que se mantiene inmutable. Yo le pregunto, a usted, sí, luego de pronto de haber estudiado, no sé cuántos habrán cursado las universidades o el estudio superior, si usted ya tomó una decisión y se matricula en una carrera, si sea la que usted obviamente sí tenga esa afinidad o esa inclinación, pregunto, si alguien viene de pronto luego de 3 semestres, 4 semestres a decirle, ¿por qué no te cambias mejor de facultad? Pregunto, ¿usted qué le respondería? Primeramente yo diría que usted, sí, diría, el tiempo que tengo invertido aquí, yo ya no lo voy a desperdiciar. 2, yo estoy seguro de la profesión a la cual estoy sí, cursando o a la cual estoy preparándome. Mi querido hermano, sí, de la misma manera, si en cosas seculares alguien puede llegar a tomar determinaciones permanentes, ¿cuánto más para los temas espirituales? La Escritura nos narra en el versículo número 15, recuérdelo, que debemos primeramente estar firmes y luego en esa firmeza, ¿qué debemos de hacer? Retener, dice la Biblia, retener la doctrina. ¿Por qué? Porque habrán muchos que querrán hacerte cambiar de parecer. Habrán muchos que querrán lavarte el cerebro o aparecerán muchos que te confundan con otro tipo de enseñanzas. Pero alguien que está seguro, por ejemplo, en lo que ha aprendido, es, diríamos, difícil que pueda cambiar de opinión. Yo le pregunto, si alguien a usted a estas alturas le dijera, sí, que la composición del agua es diferente a la fórmula de H2O. ¿Cuántos saben, verdad, que esa es la fórmula química de qué? Del agua. Mi amado hermano, si alguien te da otro tipo de fórmula, tú sí cambiarías de pensar en esa situación. No. Porque estás, ¿qué cosa? Seguro de que esa es la nomenclatura para poderla, sí, definir. Mi querido hermano, ¿qué hay pues también de la doctrina? Hay muchos creyentes que por falta de, diríamos, de solidificación espiritual, por falta de pronto de dedicación a la lectura de la Biblia, al escudriñamiento de la palabra, es llevado, como más adelante también lo habrá de decir la Escritura, por cualquier tipo de doctrina. Hoy creen que sí, que Cristo viene y que va a levantar a su pueblo diríamos, en el arrebatamiento. Mañana aparecen con otra doctrina de pronto de que no, de que eso simplemente es algo metafórico. Hay quienes de pronto pueden llegar a pensar que sí, que el infierno obviamente es un lugar que el Señor ha creado para el diablo y sus demonios y para los que no, diríamos, han aceptado a Cristo. Pero pasado mañana podría decir que el infierno no existe porque Dios es tan bueno y tan misericordioso que Él no va a permitir que la humanidad tenga ese final. Pero pregunto, ¿por qué llega a esas conclusiones? ¿Por qué un día dice que es de color blanco el evangelio y otro de color negro? Porque no tiene firmeza en lo que cree. O porque simplemente desconoce, sí, la palabra de Dios. Mi amado hermano,
Pablo, reconociendo estos males en medio del pueblo, advierte y solicita de manera urgente que se debe de estar firme y segundo, se debe de retener la doctrina que habéis aprendido. Sea esta, porque hay diferentes formas de aprender, por palabra, que vendría a ser, mi querido hermano, por predicación, o sea esta también dice la Biblia, o por carta, es decir, por medio de la escritura ya escrita, que son las dos fuentes esenciales para poder aprender de la palabra. He ahí la gran importancia de venir y congregarse. Usted puede leer en su casa, puede de alguna manera escudriñar o hacer una investigación en su casa, en su oficina de la palabra, pero usted logra complementar de manera eficaz cuando viene también a la iglesia a aprender por medio de la predicación, cuando de asuntos bíblicos se refiere. Mis santos hermanos, adicionalmente, mira lo que nos dice a manera de un ejemplo más adelante en la carta de Tito. Luego de la carta de Timoteo, Tito, capítulo número 1. ¿Por qué es tan necesaria esta palabra? Mira lo que nos dice, verso 7, quiero llegar hasta el verso número 9. ¿Ya lo tienes? Porque es necesario que el obispo o el sobrevedor de la iglesia sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Ahora, aquí quería llegar, verso número 9. Retenedor, como una especie de un contenedor, retenedor de la palabra, fiel. Pero, ¿cómo puedo yo estar seguro que lo que tengo es fidedigno? Dice ahí, tal como ha sido, ¿qué cosa? Enseñada. Ahora, aquí esto, diríamos que se podría decir que sale otro tipo de indicio para poderlo tener presente. ¿Dónde yo me estoy cultivando con la palabra? ¿A quién estoy escuchando a la hora de, escuchar palabra de Dios, valga la redundancia? ¿Dónde me estoy, educando conforme a la doctrina? Porque si usted se mal enseña en la doctrina, obviamente aprenderá mal. No en todo lugar que se dice que se estudia la palabra, se estudia la palabra. Diríamos que hay quienes pueden llegar a presentar temas fascinantes para captación de gente, pero cuando usted ingresa y se siente y comienza, diríamos así, a hurgar en medio del tema, se da cuenta que nada de Dios hay, nada de Biblia, sino que solo se entretiene al auditorio, se entretiene al pueblo. ¿Cómo usted, mi amado hermano, podría depositar en un hijo suyo la enseñanza del mismo? ¿Acaso usted primero no investiga cómo es la entidad educativa, qué tipo de maestros tiene, cómo es la enseñanza, mandan o no mandan tareas? Es decir, ¿existe o no un control? Luego de que usted ha podido despejar todas estas dudas, entonces usted toma la decisión y dice, ahí va a estudiar mi hijo. ¿Verdad que toma estos antecedentes? Mi querido hermano, ¿y qué hay de cuando la palabra de Dios se trata? También usted ve con responsabilidad su formación espiritual. Opone su vida a cualquier tipo, diríamos así, de pastor o a cualquier tipo de maestro, diciendo, bueno, como él está ya en el altar, ha de ser algo seguro. No podemos bajo ninguna circunstancia poner en riesgo nuestro crecimiento. Recuerde lo que la advertencia y de hecho la recomendación de Pablo a Tito. Dice en el verso número 9 que él debe de ser retenedor de la palabra, pero no de cualquier palabra, de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también
puede exhortar, ¿con qué? Con lo mismo que aprendió, con sana enseñanza. ¿Y qué hacer? Convencer a los que contradicen. ¿Por qué? Porque aún hasta en medio del pueblo cristiano hay quienes creen una cosa de un mismo texto y hay quienes crean de otra manera en ese mismo texto. Mi amado hermano, por ejemplo, si yo le diría a usted, ¿qué piensa acerca, mi amado hermano, si nos vamos en breve al Antiguo Testamento, allá en el libro del Génesis? ¿Qué piensa usted, mi querido hermano, acerca de cómo se originó el pecado? ¿Qué me podría usted decir? ¿Cree usted que el pecado realmente se originó en la tierra o ya tuvo un antecedente inicial? Mi amado hermano, hay muchas formas de ver la Escritura. Y cada quien le puede dar una manera o una óptica, pero recuerde que la palabra de Dios no es de interpretación privada, sino de interpretación pública o diríamos congregacional. Mi amado hermano, hay muchos que tienen diferentes formas de ver ciertos textos de la Biblia. Cuando se va, por ejemplo, mi amado hermano, en el tema, por ejemplo, de los gigantes que aparecieron en la Escritura, hay quienes dicen por medio de la Biblia que son los ángeles que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres y de ahí nacieron los gigantes. Le pregunto yo, ¿usted cree eso? O defiende y dice, no, eso sí es así, porque a la verdad ahí la Biblia lo dice. Ahora, no quiero tomar temas a la verdad al azar para tratarlos de llevar a discusión. Esa no es la enseñanza de esta noche. La enseñanza de esta noche es que usted y yo debemos de adiestrarnos con sana doctrina. Temas como estos hay por doquier en la Biblia. Que se pudieran poner a pensar a muchos y podrían de pronto cambiar su manera de ver la Escritura de una manera o de otra manera, de acuerdo a la persona que les enseña. Ahora, ¿cómo poder estar seguro, mi amado hermano, para poderme adoctrinar? Primeramente debo de tener una sola fuente de estudio, y esa en primera instancia es la Biblia. Los comentarios bíblicos son buenos, pero no son la palabra de Dios. Amén. Los diccionarios son buenos, pero no son la palabra de Dios. Los comentaristas bíblicos son buenos, pero no son la palabra de Dios. Cada uno de ellos da su opinión, pero a usted le tocará tomar la conclusión, la definición de saber en qué cree, qué retiene o qué rechaza. Mi amado hermano, Pablo fue muy claro cuando escribió en sus cartas a las iglesias, haciendo notorio de que debemos de escudriñarlo todo, pero debemos de retener lo bueno. No puedo poner en riesgo, lo que yo tengo como fe en mi vida espiritual. Mi querido hermano, es menester pues que me acompañe, venga conmigo por favor a otro pasaje bíblico. En Hebreos, en el capítulo número 3, a todo esto, lo de Génesis, ya lo enseñamos en la iglesia. Vaya a los videos, para que lo pueda recordar, si alguien se quedó con la duda. Hebreos capítulo número 3. Carta a los Hebreos, capítulo número 3. ¿Ya lo encontró? Después de la carta de Filemón. Nos dice el Señor, voy a leer desde el verso 1, quiero llegar al verso número 6. Siempre es bueno leer, con el contexto para poder entender el texto. ¿Ya lo tiene? Hebreos 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es ese?
Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó y da un ejemplo, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que dice aquí, que la casa, el que la hizo. Verso número 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas, ¿quién fue? Es Dios. Verso 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, es decir, para poder cuidar de que se haga todo conforme a la ley que se le había otorgado. Dice, pero versículo 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Verso 6, aquí es donde me concentro. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos quienes ahora. Nosotros, pero ¿cómo si poder decir que somos realmente casa del Señor? Verso 6 dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos, dice ahí, pero ¿en qué? En la esperanza. Ahora, ese texto, mi amado hermano, aduce que a la verdad el creyente es, diríamos así, alguien usado por Dios en gran estima, siempre y cuando, de inicio a fin, retenga, ¿qué cosa? Dice, con firmeza, ¿qué cosa? La esperanza a la cual él se aferró. Y esa esperanza no solamente es Cristo, no solamente su salvación, sino también su doctrina, su palabra. O sea, es un complemento de todo. Mi amado hermano, cuando retomamos por favor Corintios capítulo número 15, Pablo atestigua, con gran vehemencia con respecto a este asunto. Dice pues, versículo número 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, os te mantienes en la salvación. Pero hay otra situación. Y si no, vendría a ser, ¿creísteis qué cosa? En vano. ¿Por qué si existe esta contraposición y tan nefasta para aquel que no se mantiene en la fe? Primeramente, usted y yo debemos de saber que no de todos, mi amado hermano, es la fe. No todos, penosamente, mi querido hermano, nos mantenemos en la fe de Cristo. Cuando uno va a la Escritura, venga por favor conmigo y veamos un pasaje adicional. Mira lo que nos dice el Señor en su palabra. En primera instancia, en Mateo capítulo número 28, Cristo vivió muchos contratiempos, con propios y con extraños también, de que eran incrédulos a las palabras que le enseñaba y por ende estaban en condenación o perdidos. Mateo capítulo 28. Evangelio según San Mateo, capítulo número 28. Mira lo que nos dice desde el verso 11 en adelante. ¿Ya lo tienes? Dice el Señor. No, perdón, me salté un texto bíblico, discúlpeme, perdón, un ratito. Perdón, me estaba saltando de tema, de hecho. En Juan
Venga por favor conmigo. Libro de Juan. Después vamos a Mateo. Más adelante. Evangelio según San Juan. En el capítulo número 5, Evangelio de Juan, capítulo número 5. ¿Lo tiene? El Señor confronta duramente, sí, en medio, sí, de su propio pueblo. Mira lo que nos dice el Señor. Evangelio de Juan, capítulo número 5, versículo, sí, voy a leer desde el versículo número 36. Mas yo tengo mayor testimonio o tengo mayor autoridad en las palabras que el de Juan. Hablando de Juan el Bautista, Juan 5, 36. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Lea por favor el verso 37. Dice el verso 38, ni tenéis, ojo, ni tenéis su palabra morando o viviendo en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Verso 39, ¿a dónde los mandó el Señor? A estos que dudaban. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, es decir, la palabra, son las que dan testimonio de mí. Verso 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Verso 43, léalo por favor. Y termino en el verso 44 que nos dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Mi amado hermano, Cristo Jesús, si tuvo oposición en su ministerio, fue con los de su propio pueblo. ¿Por qué? Porque si claudicaban no creyendo que Él era el Hijo de Dios. Su doctrina, su enseñanza no fue solamente dicha, fue también testificada por medio de pruebas, milagros. Es decir, palparon la palabra y experimentaron experiencias, sí, conforme a esa palabra. Mi amado hermano, si usted puede de alguna manera en la actualidad cuestionar la palabra, pero cuando la palabra por medio de los milagros atestigua del poder de esta palabra, entonces ¿qué pasa con sus dudas? Se disipan. Muchos cuestionan la Biblia porque no experimentan milagros. Pero he ahí la dicha, mi amado hermano, de acercarse a la Biblia. No por lo que ella me pueda demostrar, sino porque cuando vengo en fe, no necesito que Dios me demuestre que su palabra es real. Simplemente la acepto, la creo y me mantengo en ella. Jesús bien pudo decir en medio de sus discípulos, bienaventurado todo aquel que sin ver ha creído. Mi querido hermano, cuando vamos pues a la carta de los Corintios, Pablo sí les menciona de manera también contradictoria que si no han podido retener la palabra, entonces han creído en vano. Cuando vamos pues ahora al versículo número 3, que es el siguiente tema en este pasaje bíblico, dice la Biblia, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo, dice ahí, recibí.
y esto es, mi amado hermano, una gran verdad espiritual hasta para poder servir en el Señor. Nadie que no ha podido recibir de Dios puede dar algo de Dios. Primero hay que llenarse del Señor para poder dar del Señor. Mi querido hermano, dice pues la Biblia, versículo número 3, ¿qué es lo que Pablo había recibido como doctrina y que la había enseñado a los corintianos? Que Cristo primeramente murió por nuestros pecados. Segundo, ¿qué más dice? Conforme a la Escritura. Sí, en la segunda parte, que fue sepultado. Sí, y como tercer aspecto, y que aquí me voy a concentrar, y que resucitó al tercer día. Ahora, ¿por qué Pablo toca este punto tan básico, pero tan esencial, sí, para la iglesia? Porque los hermanos de Corintios tenían como cultura, como diríamos así, ideología, como enseñanza secular, de que temas como estos, ¿cuáles? La resurrección, eran inadmisibles en la mente, sí, o en el corazón de una persona. Es decir, eran temas imposibles de creer. El mismo Pablo tuvo una gran confrontación cuando predicando, sí, iba muy bien, pero todo fue que se metió en el asunto de la resurrección y encontró un rechazo rotundo. Acompáñeme, por favor, y veamos qué nos dice en primera instancia Hechos de los Apóstoles, capítulo número 23. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 23. Perdón, mis santos hermanos. Hechos capítulo número, sí, capítulo 17, perdón. Después vemos Hechos 23. Hechos 17 primero. Verso número 30 en adelante. Quiero llegar al versículo número 32. Y de ahí nos pasamos a Hechos capítulo 23. ¿Lo tiene? Dice el Señor: pero Dios, aquí Pablo está predicando en un lugar llamado el Areópago, donde habían muchos, diríamos así, personas intelectuales, sobre todo de dos tendencias, sí, o dos filosofías, dos corrientes filosóficas. Sí, los unos eran los epicúreos y los otros los estoicos. Dice el verso número 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Verso número 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y ahí va topando el tema de ¿qué? De la resurrección. Ahora, Pablo utiliza términos muy, diríamos, precisos. Verso 32. Pero cuando oyeron, mire, Pablo, ¿qué cosa se reservó cuando habló estas palabras? No les dijo el término de resurrección, sino ¿qué término utilizó? Cuando sí se habrá de levantar de los muertos, pero ellos eran muy, diríamos así, muy intelectuales, muy pilas. Sí, estas corrientes filosóficas las narra, de hecho, en el versículo número 18, sí, de este mismo capítulo. Mira lo que dice antes de seguir leyendo el verso 32. Dice, y algunos filósofos
dice, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir? Mire cómo los catalogaban a Pablo que predicaba. ¿Qué querrá decir este palabrero o este puro cuento que nos habla este hombre? Mi amado hermano, estas corrientes, para poderlas entender, tenían dos fundamentos de fe. Primero, o de creencia. Los epicúreos decían, y lo he apuntado, ellos tenían como estilo de vida privarse de los deseos más básicos, dice, pero a través, dice aquí, del uso, ¿sí?, de la fe, dejando el orden de la naturaleza. ¿Qué significa todo esto? Ellos, mi querido hermano, tenían un estilo de vida, diríamos así, de privación de placeres. Pero, sí, esta forma de vida, sí, se aducía como si que mientras más austero, mientras más tranquilo o reposado yo pueda vivir, voy a asegurar un futuro digno para mi vida. Es decir, que así como en la actualidad muchos tienen un concepto también algo similar. Si vivo bien, no molesto a nadie, no hago, diríamos así, no hago de mi cuerpo para llenarlo de vicios, de seguro cuando muera voy a encontrar también una vida tranquila. ¿Cuántos se estiman así en la actualidad? Y dicen, yo no le hago mal a nadie trato de hacer daño, no me meto con nadie y espero que viviendo así, Dios me dé una buena recompensa. Mientras, en el sentido de los epicúreos, estos tenían otra doctrina. Ellos basaban, dice aquí, su búsqueda, de prosperidad, pero en la satisfacción, el placer y el conocimiento de las cosas. Todo esto, obviamente, sin salirse de los márgenes de la moral y de la ética. Pero, su filosofía, su entendimiento les hacía negar cualquier cosa que no podría ser comprobada. Es decir, si no me lo puedes comprobar, no te puedo creer. Y ahí entraba el tema de la resurrección. Ahora bien, para concluir el versículo 32, nos dice la Escritura, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y Pablo, dice aquí, y así Pablo salió de en medio de ellos. Ahora bien, ¿sabe cuál era lo más grave de todo esto? Que así como los extranjeros, Corintios era una provincia romana también, griega, tenían este concepto, como iglesia. Ellos veían el tema de la resurrección de Cristo, si bien es cierto, toda la doctrina era bien asimilada, pero acerca de la resurrección era cuestionada. Unos decían, bueno, hay que creer porque no queda de otra, pero otros cuestionaban la resurrección. Y no era de extrañarse, ¿por qué? Porque aún hasta los propios judíos negaban la resurrección. Ahora sí, venga conmigo por favor a Hechos de los Apóstoles, en el texto que dimos hace un momento, en el capítulo número 23. Mira lo que nos dice el Señor. Hechos capítulo número 23, versículo número 7 al 8. Cuando Pablo fue confrontado frente a un concilio, estando sus acusadores presentes, mira lo que él comenzó a exponer. ¿Lo tiene? Desde el 6 leamos. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos, ya vamos a ver de quiénes se tratan, y otra de fariseos, ambas eran tendencias religiosas judías, alzó la voz en el concilio y dijo, varones hermanos, él se definió. ¿Qué tendencia adoptó? ¿Saduceo o fariseo? Fariseo. Yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Por qué dijo esto él en este momento? Porque los fariseos creían en esto. ¿En qué?
en la resurrección. Pero los saduceos, miren lo que no creían. Verso número 7. Cuando dijo esto, se produjo disensión, o lo que es igual de división, entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió. Verso número 8, léalo. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección. ¿En qué también no creen? No creen en ángeles ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Mi amado hermano, la Escritura, cuando se refiere a los corintios con respecto al tema de la resurrección, quiere despejar o quiere sacar no solo de la ignorancia, sino que quieren que la iglesia acepte por la fe una verdad escritural inamovible. ¿Cuál? La resurrección. Mi amado hermano, yo no sé si tú estás plenamente convencido de que un día todo hombre resucitará. Pero más allá de lo que tú puedas llegar a pensar o creer, la Biblia afirma estas cosas. Y por la fe, como lo que mencioné hace un momento, por la fe hay que aceptarlas. No por imposición, sino con agrado. Porque hago bien hacer, mi amado hermano, hacer de esta palabra algo firme en mi corazón. Si yo pongo en tela de duda lo que la Biblia dice, mi amado hermano, también podría llegar hasta dudar de mi propia salvación. Dios dice en su palabra, porque a la verdad nos da una preciosa advertencia, que no de todos, aún en la iglesia, es la fe. Mira lo que me dice la Escritura y acompáñame en este último pasaje bíblico, en la segunda carta de Tesalonicenses, pero en el capítulo número 3. Ahí hay un pequeño texto en ese capítulo que debe de ser, mi querido hermano, una base de confianza para el creyente, pero una alerta para el que no quiere creer. Mira lo que dice. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 3, verso 1 en adelante. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor, ¿qué dice? Corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Es decir, que los tesalonicenses recibieron la palabra y en ellos dio gran fruto y gran aceptación. ¿Sí? Verso número 2. Y aquí viene, algo que podría poner, diríamos, los pelos de punta para los incrédulos. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos, y tenlo bien presente, no es de todos, ¿qué cosa? La fe. ¿La fe en qué? En poder creer y aceptar esta palabra. No de todos, mi amado hermano, es el poder ver la Biblia como realmente lo que es la palabra de Dios. Inamovible, veraz, ciertísima, algo que es positivo para mi vida. Hay quienes se acercan a la Biblia solo para debatirla, solo para cuestionarla, solo para ver en ella sus incongruencias, aun cuando en ella no hay cosas que están, de pronto a manera de despropósito escritas. Todo en la Biblia es veraz, todo en la Biblia es cierto, y si yo lo acepto por la fe, recibiré también por la fe las promesas que ella me dice. Entre muchas cosas, la resurrección. La Escritura narra, pues, en el versículo número 2, porque no es de todos la fe. Y en el verso 3 dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará, dice ahí, del mal. Para concluir, cuando vamos por favor a Corintios capítulo número 15, Pablo menciona en el verso número 4, hablando acerca de lo que le había enseñado a los corintios, que fue sepultado obviamente Jesús y que resucitó al tercer día conforme a esta misma palabra, conforme a las Escrituras.
Y luego dio pruebas, porque de aquí en adelante, del versículo verso número 5 al verso número 8, mi amado hermano, sí, son pruebas acerca de ¿qué? De que la resurrección fue algo cierto. Pregunto, y si fue algo cierto, ¿por qué en Israel todos dudaron de que Cristo había resucitado? ¿Por qué? ¿Por qué la resurrección de Cristo es tan cuestionable hasta el día de hoy? Todo se originó a través de un informe. Sí, de un documento, o diríamos así, de una versión. De una versión que, por cierto, la misma Biblia sí la da a conocer, porque esto se promulgó entre el pueblo. Y pusieron, obviamente, en duda que Cristo había resucitado. ¿De qué se trata? Ven conmigo a Mateo capítulo 28, verso número 11 al 15. Por esto el pueblo judío no creyó en que Cristo hubiese resucitado. Mateo, capítulo número 28. Muchos habrán notado este pasaje bíblico. ¿Lo tiene? Verso 11. Si lee lo que dice el prefacio de o el título de esa porción, ¿qué dice? Informe de la guardia. ¿Qué guardia? Los que estaban custodiando el sepulcro ¿de quién? De Jesús. Estos no eran, guardias, de parte del Sanedrín, eran guardias romanos, impuestos por, en este caso, por Pilato. Verso número 11. Mientras ellas, hablando de las mujeres que fueron al sepulcro, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, verso 11, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ahora, refiriéndose a qué, a esas cosas, acerca de que vieron a Jesús o vieron la piedra removida y a un ángel que se paró y prácticamente los ahuyentó. Verso número 12. Y reunidos con los ancianos, ¿quiénes? Los soldados. Y dice aquí, y habido consejo, dieron mucho dinero. ¿A quiénes? Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Verso número 14. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Verso número 15, ¿podrías leerlo conmigo? Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho, recuérdelo, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día, y hoy, ahí sí podría decir yo, hasta el día de hoy también. Porque cuando dice hasta el día de hoy, fue hasta el día en el momento, presente en el cual la carta, de Mateo fue escrita. Y de ahí se tomó la base de que Jesús no había resucitado. Pablo en Corintios les hace ver que sí había resucitado y de tal manera que habían testigos de este acontecimiento. Termino leyendo esta última porción. Dice el Señor, verso número 4, que fue del capítulo 15 de Corintios, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, es decir, han muerto. Verso número 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y verso número 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. La pregunta es, ¿qué decides tú creer? ¿Lo que dice la verdadera o la sana doctrina
o lo que la gente comenta o gente malintencionada pervirtiendo el evangelio enseña. Hay quienes creen más. Se me ocurre, sí, a una novela, sí, de pronto de Da Vinci, que a lo que dice la Biblia. Hay quienes creen, mi amado hermano, la teoría de la evolución dada por Charles Darwin, que a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué crees tú? ¿Crees que Jesús es el Cristo? ¿Crees que Él murió por tu vida? ¿Crees que Él resucitó, sí, de entre los muertos? Si crees, bien haces, porque si crees esto, tendrás lo que Cristo tiene por su palabra para ti, salvación y vida eterna. Pero si no lo crees, sí, la Biblia dice que los que no creen, mi amado hermano, un solo fin tienen, la perdición de su vida. Amén. Espero que en esta noche el Señor haya podido hablar a tu corazón por medio de esta palabra. Retén el consejo de Dios, no lo cambies por nada, sí, y guárdalo hasta el fin. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús.